mujer lleva flores a su esposo fallecido, pero una extraña nota la hace descubrir la verdad. Habían pasado varios meses desde que su esposo se fue, pero Jin estaba desconsolada. Pero cuando una vez más fue a visitar a su marido, quedó horrorizada. Se dio cuenta de que su esposo tenía un secreto que sobreviviría por mucho tiempo. Así que invito a que te pongas cómodo y disfrute de esta linda historia, y si te gusta suscríbete, comparte y comenta. Era un hermoso día de julio. Jin, de 70 años, decidió ir a visitar a su esposo Frank. Hace unos meses, Jin todavía no ha podido aceptar la pérdida de su esposo. Nunca tuvieron hijos y con su vida murió una parte de sí misma. Jin fue a la floristería ese día y compró las flores más hermosas que pudo encontrar. A Frank siempre le han gustado las hortensias rojas y amarillas, pero solo ella sabía este detalle. Eran las flores favoritas de la madre de Frank. Después de comprar flores, Jin se dirigió a la hermosa lápida a la cual estaba su esposo Frank. Pero muy pronto se entera de que toda su vida con Frank no fue lo que ella pensaba. A Frank no le gustaban especialmente hablar de su madre, y de estas flores simbolizaban la conexión que habían entre ellos. Siempre decía que solo podía hablar de su madre con su esposa. Solo Jin sabía cuánto significaban estas flores para él. La lápida de Frank apareció en la distancia, pero al acercarse más, Jin notó que de repente ya habían flores en la lápida de su esposo. Cuando vio qué tipo de flores eran, quedó horrorizada. No podía creer lo que veía. Eran hortensias rojas y amarillas. Jin, asombrada, se sentó en la lápida de su esposo y empezó a pensar, ¿qué estaría pasando? Frank no tenía una familia propia. Sus padres murieron cuando él tenía 5 años. Luego se encerró en sí mismo y no dejó entrar a nadie en su cabeza. No quería ser amigo de nadie. En su funeral, a excepción de su esposa, solo asistieron 3 personas y todos eran trabajadores del cementerio. Entonces, ¿quién podría comprarle estas flores? Mirando a su alrededor, Jin notó algo muy extraño. Había una cámara en la esquina de la valla y apuntaba directamente a ella. Quizás ella capturó a quien trajo las flores. Jin se acercó al trabajador que estaba limpiando las hojas caídas. Ella preguntó si podía ver las imágenes de vigilancia de los últimos días. Alguien puso flores en la lápida de su esposo y ella realmente quería saber quién era. El empleado dudó al principio porque a los extraños no se les permite ver los videos. Por supuesto, Jin no quedó satisfecha con esta respuesta. Desafortunadamente para ella, el empleado fue fácilmente persuadido. Jin explicó que su difunto esposo no tenía familia ni amigos, y el de ella también. Ella todavía no se ha recuperado de su repentina ira, y si encuentra a este misterioso extraño, pueden llorar juntos, pensó ella. Después de estas palabras, el empleado se derrumbó en lágrimas y fueron juntos a la oficina. Preguntó, ¿cuándo sucedió esto exactamente? Jin supuso que había sido por la tarde de ayer. No había nadie en el registro en ese momento, pero después de unos minutos de observación, vieron a un hombre con flores rojas y amarillas. Al darse cuenta de quién era, Jin quedó impactada. Era una mujer de su edad. Un miembro del personal le preguntó a Jin si la conocía, pero no. Jin nunca la había visto antes. Se quedó en la lápida de su esposo durante unos 5 minutos y se fue. Desafortunadamente, varias cámaras estaban funcionando y el empleado encendió las imágenes de otras. Allí se vio un misterioso extraño subiendo a una camioneta. Cuando salió del establecimiento, Jin pudo leer las escrituras en su rostro. Quedó impactada por lo que vio. Jin pudo leer las escrituras en su costado. Decía la imprenta de Baltimore. Jin estaba sorprendida. El apellido de su marido también era Baltimore. Al llegar a casa, Jin decidió visitar esta misma imprenta de Baltimore. Buscó en internet y descubrió que estaba a unos 100 kilómetros en coche desde su casa. Se montó en el coche y se fue. En el camino se preguntó, ¿quién podía ser esta mujer? Su marido la engañaba con ella.
No, era imperativo llegar al fondo de la verdad. Después de un par de horas de manejo llegó a la Lincoln. Hice una ruta a esa empresa, conduje hasta ella. Estacioné el auto, pero primero decidí mirar un poco a su alrededor. Después de estar de pie durante media hora, vio que un automóvil se acercaba al edificio. Era un hombre que salía de él. Cuando miró más de cerca y se dio cuenta de quién era, se cortó la respiración, quedó impactada. Era su marido. Jean estaba completamente sorprendida y desconcertada. Al principio simplemente se negó a creer lo que veía en sus ojos. Después de todo, hacía muy poco que había enterrado a su esposo. Ella empezó a llorar. Pensó que su vista la habían traicionado. Entonces se le ocurrió la idea de que estaba loca. Pero en ese preciso momento decidió mirar por la ventana de este establecimiento. Se acercó a él y empezó a mirar a través del cristal lo más que pudo. Y en ese mismo momento, justo enfrente de sus ojos, justo al lado de la ventana, estaba su esposo. Ella se congeló, lo miró durante unos segundos y apartó la mirada. Sí, era él. Se emocionó tanto que corrió hacia el auto, se montó y se fue a toda velocidad. Mientras se alejaba, vio en el espejo retrovisor que su esposo había salido corriendo y la vio irse. Condujo unos 30 kilómetros y se dio cuenta que ya no podía conducir. Estaba tan conmocionada por todo lo que sucedió que se detuvo al costado del camino y comenzó a llorar. ¿Qué es? ¿Cómo es esto posible? Después de un tiempo se calmó un poco y encendió el auto nuevamente. En el camino pensó mucho y se dio cuenta de que esto no se debe de dejar así. Tenemos que volver hacia allá y exigir una explicación de todo. Al llegar a casa se sirvió un poco de vino con la esperanza de calmarse. Recordó el día en que su esposo murió en un accidente automovilístico. Sí, hubo un funeral. Pero luego recordó que nunca había visto el cuerpo de Frank. No podía soportar la vista y se negó a mirar. Han enterrado un ataúd vacío en el suelo. No, eso sería demasiado. ¿Quién hizo esto y con qué? Después de todo, estaban tan felices. ¿De qué serviría engañar si el mismo Frank lo arregló todo? Cuando llegó la hora de irse a la cama, sonó el timbre. Jean miró por la ventana. La misma camioneta Balsemore estaba estacionada afuera de su casa y era el marido que estaba en la puerta. Jean trató de recuperarse y se dirigió a la puerta. Si lo es en persona, ella lo miró directamente a los ojos en ese preciso momento y notó algo muy extraño. No, después de todo, no era su marido. Se presentó Dan, el hermano gemelo de Frank. Jean se sintió enferma y casi se cae. ¿Qué apreciados son? Ella lo invitó a pasar a casa y se sentó en el sofá. Ella le preguntó que por qué no se habían conocido antes y luego Dan le contó a Jean sobre su esposo, algo que ella nunca esperó. Mi hermano me odiaba porque creía que mis padres habían fallecido por mi culpa. De niño contraje la gripe y los infecté. Por eso mis padres murieron. Entonces Frank nunca me había hablado. Él continuó, le pedí a mi esposa que si pusiera estas flores en su lápida porque lo amaba de todo modo y me sentí muy mal porque no nos comunicábamos. Jean abrazó a Dan. Ella le prometió contarle todo lo que sabía sobre su hermano y luego se apoyarán mutuamente. Y así sucedió que hicieron mejores amigos e hicieron una cena de tradición juntos todos los meses en el cementerio. Gracias por llegar al final de esta increíble historia. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte. Y no olvides de activar la campanita de notificaciones, así YouTube te va a notificar cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.